¿Cómo surgió el pecado? ¿Por qué hay consecuencias cuando la persona peca? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Esas preguntas vamos a estar analizándolas en este estudio, por lo cual si le gustan estos temas le pido que se quede a este video. ¿Cómo surgió el pecado? Comencemos con esa pregunta. Todos sabemos, dentro de las congregaciones e incluso allá afuera del mundo, que el pecado surgió con la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, la Biblia es específica, donde nos habla de la desobediencia del hombre, cómo el pecado entró en el hombre y de allí después se fue desarrollando hasta la actualidad, que vemos pecado por doquier, hombres cometiendo toda clase de pecado. El pecado vino a hacer unos estragos terribles. Sin embargo, hay consecuencias para el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios no tolera el pecado. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le dijo: de todo el árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le puso leyes, estatutos. Si quebrantaba esos estatutos, pues Adán moriría, y murió espiritualmente y terrenalmente. Eso introdujo el pecado, y hay consecuencias para la persona cuando peca, incluso en la actualidad, actualmente. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Número uno es que el pecado aparta a la persona de Dios. El pecado te aparta de Dios. De acuerdo a Isaías 59, versículo 2, si lo quiere buscar allí conmigo, lo dice la palabra del Señor. Isaías 59, 2 dice: pero vuestras iniquidades, leámoslo desde el versículo 1, Isaías 59, 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dijo aquí: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hizo apartar el rostro del Señor para que Dios no escuchara las oraciones? El pecado. El pecado aparta a la persona de Dios, porque como dije anteriormente, Dios no tolera el pecado. La Biblia dice que Dios demanda santidad. Sed pues santos, porque yo soy santo. Tristemente, lo de la santidad, pues muchos se la toman como algo ligero, algo que si quiero me santifico, si no quiero no me santifico. Pero la Biblia es clara: sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, porque yo soy santo, lo dice la palabra del Señor. Una persona en pecado no puede heredar el reino de los cielos. Una persona en pecado no puede estar en la presencia del Señor. Por eso el pecado hizo separación entre Dios y Israel. Por eso el pecado hizo división entre Dios y Adán. Cuando Adán pecó, Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén. Solo imaginemos, antes de que pecaran, todo era armonía. Había una íntima comunión entre Dios y Adán. Dice la Biblia que todas las tardes Dios visitaba a Adán. Todos los días Dios lo visitaba a Adán. Platicaba con él, tener una íntima comunión con Adán. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que después de pecar, después de que Adán pecó, eso cortó la relación entre Dios y Adán. Ahora vemos a Adán hundido en el pecado, escondiéndose después de haber pecado. Hubo una separación entre Dios y Adán, una separación entre Dios y el hombre, que se quebrantó esa comunión hermosa que tenían. Y esos son los estragos del pecado, las consecuencias del pecado. Que una persona en pecado no puede estar junto a Dios, no puede tener comunión con el Señor, porque el pecado lo va a apartar. Israel quería tener comunión con el Señor, aún viviendo en pecado, pero así no se puede. Muchas personas en la actualidad quieren tener comunión con el Señor estando en pecado, pero así no van a poder. No pueden. ¿Cómo quieren que se sienta la presencia del Dios Todopoderoso en su vida? ¿Cómo quieres tener una relación con el Señor cuando están en pecado? La Biblia es clara también en Hebreos 10, 26 y 27, que si pecamos voluntariamente después de haber recibido ya las enseñanzas, ya todo el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ya nos queda otra cosa, ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que le espera entonces al hombre? Una horrenda expectación de juicio. En otras palabras,
para resumirlo más, en palabras más sencillas, lo que le espera es el infierno, si el hombre persiste en pecar, después de que haya conocido lo que es el verdadero evangelio. En otras palabras, cuando al hombre se le predica a Cristo y ya conoce que Cristo es el único camino para la salvación, si el hombre persiste en pecar, pues lo que le espera es el infierno, así de claro. No vamos a sacarle vueltas, pero el pecado aparta de Dios. También el pecado trae muerte espiritual. Porque cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. En cierta ocasión hablé con una persona que me dijo, hermano, la Biblia se contradice, porque Dios les dijo que el día que comieran ellos morirían, y todavía continuaron viviendo, porque Adán vivió 930 años hasta que murió. 930 años, en aquel tiempo vivían mucho las personas. Pero mi respuesta fue, Dios le estaba hablando en términos espirituales primero, que el día que comiera de ese árbol iba a morir, y efectivamente murió espiritualmente, aunque por supuesto la muerte física le vino paulatinamente con el tiempo, pues de allí comenzó a envejecer Adán, porque el hombre no estaba destinado para que muriera. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con el propósito de que el hombre fuera eterno. Ese fue el propósito de Dios. Pero el pecado hizo estragos y el pecado introdujo la muerte. La muerte por el pecado de Adán. Dios nunca quiso que el hombre muriera, ni espiritual ni físicamente. Es más, Dios tampoco lo quiere aún en la actualidad. Pero el pecado ha hecho que el hombre muera espiritualmente y físicamente. Es el pecado. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Hablando espiritualmente hablando, muerte espiritual, el infierno, pero también la muerte física. Porque si Dios creó al hombre es para que viviera en armonía, es para que tuviera una vida en comunión con el Señor, de agrado, en armonía. Si echamos a andar nuestra mente, imaginaremos a Adán en el huerto del Edén, gozoso, allá, creando comunión con el Señor, adorando a Dios. Nada de frío, calor, nada de temor de que lo van a asaltar, nada de, ¿qué más le podemos poner? De dolor del cuerpo, dolor de la espalda, todo lo que le puede tener aquí, de tener que ir a trabajar, soportar el frío, el calor por las mañanas, los espinos, nada de eso, antes de que pecara, por supuesto. Una vida hermosa, una vida alegre, hermosa, pero el pecado entró. ¿Qué sucedió después? La muerte, las espinas, todo lo que podemos decir trae la muerte también, espiritual y física. Y todo esto comenzó con Adán. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. Lo vemos en Génesis capítulo 3, pero también en Romanos 6:23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahí está la palabra del Señor, que la paga del pecado es la muerte, porque no es invento mío, no es que me lo estoy inventando. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Dios da la vida, Adán introdujo la muerte, pero en Cristo Jesús está la vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús vino a rescatar, a salvar lo que Adán perdió. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Tristemente muchos lo rechazan. Y Dios tenga misericordia de estas personas que rechazan al Maestro. Porque es triste cuando se le rechaza. ¿Quién puede salvar al hombre? No lo puede salvar el Buda, no lo puede salvar María, no lo puede salvar Mahoma, no. Al hombre solo lo puede salvar Cristo. El hombre no puede salvar al hombre tampoco. Cristo es el que puede salvar al hombre. Y Cristo vino. Y como Hebreos 10:27 dice que si el hombre rechaza voluntariamente para en pecar, ya no queda otro sacrificio. ¿Quién dio su sangre en la cruz del Calvario en expiación por los pecados? Cristo. Cristo. Jesús de Nazaret. Él dio su vida. Él derramó su sangre. Él recibió los latigazos. Él recibió las escupidas. La corona de espinas también. Todo lo recibió el Maestro. Para que el hombre vaya y persista en pecar. No. No. Hermano, pero el pecado está bien sabroso. El diablo te lo pinta sabroso.
Porque el diablo te quiere quitar la vida, te quiere matar. El diablo no es tu amigo. Hermano, pero te dura la tentación. Nadie dijo que iba a ser fácil el camino en Cristo. Satanás va a buscar por un medio y por otro. Pero en Cristo está la vida. En Cristo está la vida. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Cristo Jesús. Porque el pecado te mata. El pecado también te esclaviza. ¿Qué dijo el rey David? Dijo el rey David: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Después de que David pecara, incluso, ¿saben?, se sentía preso, se sentía oprimido. También la palabra del Señor nos dice, otro versículo de la palabra, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Lo dice la palabra del Señor en Juan 8:34. Lo dice. Que Jesús respondió: de cierto, cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Una persona que está pecando constantemente, hay ocasiones que lo hace lo hace voluntariamente, pero lo hace porque hay algo dentro de sí que lo domina y que la persona es esclava y tiene que hacerlo porque Satanás, su amo, lo está obligando a hacerlo. Porque un esclavo no es una persona libre que tome sus propias decisiones. Un esclavo está siendo obligado a trabajar, si hablamos terrenalmente, y espiritualmente un esclavo está siendo obligado a hacer lo que Satanás le dice. Ve y peca, ve, empínate una cerveza, ve y ponte y drogate, ve, quítale la vida a esta persona, ve, haz esto otro. Todo el pecado, porque la persona es esclava. Hay personas que quieren dejar las adicciones, pero no pueden por sí mismos. ¿Por qué no pueden por sí mismos? Porque son pecados que lo tienen esclavizados. El único que quita la esclavitud del pecado es Cristo Jesús. Él es el que rompe las cadenas de esclavitud del pecado. Pero la persona tiene que clamar, porque si la persona no clama, Cristo no puede hacer nada. La persona tiene que clamar, decir al Señor: Señor, abre mi corazón, Señor, te acepto en mi corazón. Y si la persona abre su corazón, el Señor toca ese corazón endurecido, lo convierte en uno sensible para recibir palabra suya, y el Señor lo limpia. Las adicciones se pueden ir, los deseos por el pecado también se pueden ir. No estoy diciendo que no van a venir tentaciones, van a venir, pero en Cristo Jesús se pueden dominar, se puede dominar la carne, es a lo que me refiero. Porque Satanás no duerme, él va a buscar la manera de que el hombre caiga, porque él le gusta mantener a las personas esclavas, hundidas en el pecado, sumidas. Por ejemplo, en el ámbito del alcoholismo, Satanás no le presenta al hombre a una persona sin dinero al día siguiente, luego de haber tomado en una cantina, estar en una cantina, no le presenta los anuncios con un hombre vomitado allí sin dinero, golpeando a la esposa por causa del alcoholismo, de la adicción, sino que le presenta la cerveza bien helada en los anuncios, en una playa, con una mujer semidesnuda, etc. Así le presenta el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de esa manera es como va a vender. Y la gente lo compra en su ceguera y se la empina. Pero no le pone a Satanás las consecuencias del pecado, lo cual estamos viniendo a decir en este estudio. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Porque el pecado del alcoholismo destruye familias, y es un pecado ante la presencia del Dios Todopoderoso. No solamente ese, sino muchos. La drogadicción ha destruido familias enteras, y a eso es lo que vino el diablo. Si no lo reprenda, vino a hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir las familias, quiere destruir la iglesia. De familias se compone la iglesia, y él busca destruir todo lo que Dios estableció, porque Dios estableció la familia. La familia es creación de Dios y Dios lo estableció. Y Satanás quiere mantener esclavizados a todos los hombres por el dominio del pecado. Que el hombre no puede escapar, pero las cadenas las puede romper el Señor Jesús, las puede romper. No hay pecado que sea más poderoso que la sangre todopoderosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra del Señor, que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 55.
todos los sedientos que vengan a las aguas, los que no tienen dinero, vengan. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no sacia? Venid a mí, dice el Señor, yo los haré descansar. Pero el hombre tiene que abrir su corazón, porque una persona en pecado está esclava. Una persona en pecado no es libre para hacer lo que quiera. Una persona en pecado no se puede gozar, como es el cuarto, que el pecado quita el gozo. Después de pecar con Betsabé, David lloraba a Dios, fue reprendido por Natán, el profeta, y David reconoció que necesitaba un Salvador, que necesitaba ser libre, porque el gozo se le había ido. Es algo terrible cuando el gozo se va. La Biblia dice en Nehemías que el gozo es nuestra fuerza, el Señor es nuestra fuerza. Pero el gozo del Espíritu Santo dentro de David ya no se sentía. Aquel gran dulce cantor de Israel había perdido el gozo cuando se metió con Betsabé y mandó asesinar a Urías. Y en el Salmo 51, versículo 12, dice la palabra del Señor, David clamando, gimiéndole a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélvemelo, Señor, vuélvemelo, ese gozo de tu salvación. Yo quiero vivir para ti. Dame ese gozo. Yo lo quiero. ¿Por qué? Porque David ya se sentía vacío. Y es lo que debe clamar toda persona que le ha fallado al Señor. Que le vuelva al Señor el gozo del Espíritu Santo. Porque una persona sin el Espíritu Santo está muerto. Está muerta una persona sin el Espíritu Santo. No tiene vida. No hay vida dentro de sí. Una persona sin el Espíritu Santo está muerto en vida. Necesita al Espíritu Santo por ley. ¿Quién es el que va a entregar a la novia de Cristo cuando Cristo venga en el rato? El Espíritu Santo. Hace su trabajo, la entrega. Pero si no está el Espíritu Santo allí, ¿cómo piensa la persona volar con el Señor? ¿Cómo se siente la persona vacía, seca, sin el Espíritu Santo de Dios? Es el consolador, es el gozo que nos impulsa para seguir hacia adelante en los caminos del Señor. Pero es triste y lamentable que muchas personas se acostumbraron a no sentir la presencia del Señor, a ir a un culto y dar unas cuantas palmadas, pasar unas 2 horas, 3 horas en un culto y después para la casa. Pero no hay presencia del Señor ya en muchos lugares. Muchos viviendo del pasado. Antes yo oraba, antes yo cantaba, antes yo hacía esto, antes yo predicaba. Pero el tiempo es hoy de actuar el presente, de vivirlo en Cristo Jesús. Que el gozo del Señor esté con nosotros hoy en la actualidad y que no se pierda ese gozo dentro de nosotros. Porque el gozo es nuestra fuerza. Que vemos a lo mismo. Una persona en pecado, como es la quinta, número 5, el pecado no puede entrar al cielo. No puede entrar al cielo. Porque eso lo dice también la palabra del Señor. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay ninguna persona en este mundo que pueda decir yo soy perfecto, yo no he pecado, yo soy libre de pecado, yo soy el más santo de todos. No hay ninguna persona, sería un mentiroso cualquiera que diría eso. Toda persona nace bajo pecado. Pero es triste y lamentable que una persona nazca en pecado, viva en pecado y muera en pecado. Eso es lo más triste. Una persona puede nacer en pecado, pues bueno, todos, mejor dicho, nacemos en pecado y viven en pecado también. Pero Dios los puede alcanzar viviendo en ese pecado y limpiarlos. Pero si se nace en pecado, se vive en pecado y muere en pecado, está perdida la persona. Porque la persona puede morir estando Cristo en su corazón. Y la persona sí puede entrar al cielo. Porque en pecado no entra al cielo. En la parábola de las bodas, Mateo capítulo 22, el Señor celebró las bodas, un señor que ve de la casa. Bueno, entonces, en cierta ocasión el Señor salió a visitar a sus invitados. Había un requisito, estar vestido de boda. Y fue, checó y había
vestidos de boda, estaban vestidos de boda, fue a revisar que todo estuviera en orden. Pero se encontró una persona que no estaba vestida de boda, se había colado ahí solamente. El jefe de la casa, Dios, le pregunta: oye amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? El hombre, cerrada la boca, no respondió palabra, no supo qué responderle, porque se había colado, no estaba preparado, no estaba vestido de boda. Las palabras del Señor fueron: átenle de pies y manos y arrójanlo a las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos da a entender que para que la persona vuele con el Señor debe estar vestido de boda, vestido, preparado, y no practicando el pecado. Hermano, ¿pero qué es el pecado? Tenemos una conciencia, sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Una persona sabe que quitarle la vida a otra persona es pecado. Y cuando estamos a punto de cometer un pecado, si tenemos el Espíritu Santo nos va a redarguir: eso no está bien lo que estás haciendo. Y también tenemos una conciencia que el Señor nos dio, que te dice: eso no está bien. Hay personas en el mundo que no tienen el Espíritu Santo, pero tienen su conciencia que les indica: está mal que robes, está mal que hagas eso no está bien lo que estás haciendo. No está bien que le quites la mujer a tu prójimo, no es tu mujer, eso no está bien. La conciencia ahí está trabajando. Pero ¿qué sucede si el hombre cauteriza esa conciencia y la cierra y la desobedece? El hombre pues va a caer en pecado y no va a hacer caso, porque la conciencia es como un sensor que nos indica el bien y el mal, como el Espíritu Santo también nos indica el bien y el mal, que estamos mal, porque ustedes se conocen a ustedes mismos, yo me conozco a mí mismo, y sabemos si le estamos fallando al Señor y en qué área estamos fallando. Y lo mejor de todo también es que Dios nos conoce y sabe. A Dios no lo podemos engañar. Muchos piensan que Dios lo van a poder engañar y se van a poder entrar por la ventana cuando lleguen al cielo. No, la Biblia dice: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre siembra, eso va a segar. Si el hombre siembra para el pecado, del pecado segará corrupción. Si el hombre siembra para la carne, va a segar corrupción. Pero si ciega para vida eterna, va a heredar el cielo. Pero no se puede esconder el hombre de Dios. Todo va a salir a la luz. No hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, nada oculto que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano el pecado sale a la luz, y tarde o temprano se presentará la persona ante el trono del Cordero de Dios. Triste y lamentable, pero mucha gente no se levanta por la mañana pensando: le fallé a Dios hoy. Hay muchos que no se levantan, porque muchos no se ponen a orar. Y el pecado, tristemente, es el pan de vida de muchas personas, porque muchas personas están maquinando lo que van a hacer, el mal que van a hacer al siguiente día, porque la Biblia es clara que el mal, la maldad, es el deleite de muchas personas, conociendo que están en pecado, y así quieren entrar al cielo. Por aquí no vamos a engañar, no vamos a decirle, como dicen allá en el mundo. Bueno, también cuando se muere una persona, un cantante cristiano: Dios lo tenga en su santa gloria, amén, ya está en el cielo. Se muere Michael Jackson, está bailando ya en el cielo. Se muere Vicente Fernández, está cantando rancheras allá en el cielo. Se muere Paquita del Barrio, está cantando en el cielo. Y se muere Celia Cruz, está diciendo azúcar allá en el cielo. No, en el cielo no es ningún basurero para que entre cualquier basura. El cielo es un lugar santo, exclusivo, VIP, como quieran llamarle, que solamente entran los lavados con la sangre del Cordero. En pecado no entras al cielo. Ahí no es ningún basurero que entre cualquier basura, que van a estar bailando allá, que van a estar ahí cantando rancheras. Eso dicen porque el sacerdote o ahí cualquiera les paga para que digan eso, cobran las misas. Pero bueno, hermano, ¿quién ha venido para que me diga que eso es verdad? La Biblia me lo dice, que en pecado no se puede heredar el reino de los cielos. Así dice la palabra del Señor. Y que si pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, no queda otra cosa más que
de expectación, ardor de fuego, porque Hebreos es claro. Muchos dicen, Dios es tan amoroso, Dios, no creo que Dios me mande al infierno. Es más, el infierno no creo que ni exista, dicen muchas personas. Y Dios es tan amoroso, hermano. Usted está echando mucha crema a los tacos. No, no es que le esté echando mucha crema, es que la Biblia es la verdad. Porque la palabra del Señor es clara, trae una advertencia al que peca deliberadamente. Porque dice el 10:30 de Hebreos, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios puede ser el mejor y más dulce y querido y adorable amigo, pero si la persona quiere que Dios sea su enemigo, ay Dios mío, no se lo recomiendo, porque puede ser el peor enemigo también. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Porque Dios no se anda con cuentos, Dios no anda jugando, Dios no anda inventando que la persona, si peca, pues lo va a perdonar o lo va a inventar al infierno. Dios no es una mitología o que se haya inventado eso solamente. Dios es veraz. Y si dice, si pecas voluntariamente, ya que recibiste el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio. Mi hijo ya no puede volver a morir, dice Dios. Jesús ya no puede volver a ser crucificado por los pecados, porque él ya fue crucificado y ya se humilló. Entonces, si tú persistes en pecar, dice Dios, pues lo que te espera es el infierno. Así de claro. Si tú persistes en pecar. Pero si le buscas, si aceptas a mi hijo en tu corazón, serás perdonado y tendrás vida eterna. Lo que dice la palabra del Señor. Es lo que Dios está aclarando. Pero si lo desechas, serás condenado. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque el que rehúsa creer en el Hijo tiene la condenación asegurada. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y Dios no creó el infierno para el hombre, lo creó para Satanás. Pero el hombre con sus pecados, con sus acciones, le está diciendo al Señor, Señor, envíame al infierno. Es lo que le está diciendo. No lo está diciendo así, pues se lo está pidiendo, casi se lo está suplicando, con sus acciones. Pero Dios es claro. Dios pone la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Ahí es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que vamos a tomar nosotros? Nuestra responsabilidad. Ya no es responsabilidad de Dios. Dios nos da la libertad de escoger. Pero Satanás es muy astuto y pone el pecado de maravilla. Lo pone como vamos a decir, dulcísimo. Así como la tarjeta de crédito. Cuando van a comprar la tienda, más pasan la tarjeta y ya salen con su montón de ropa. Pero después le llega la factura. Entonces así, cuando es el pecado, la persona puede estar pecando y pecando, pero después va a llegar la factura. Y la factura es el infierno, la condenación eterna. Porque Dios no tolera el pecado. Y Dios no lo pasa por alto. Dios no. Dios es un Dios santo. Y no es que Dios sea malo. Hay que hacer esa aclaración. Dios no es malo. Dios es justo. Justo. Hace justicia y no acepta soborno. Dios es justo, que no tolera el pecado y tiene que cumplir su palabra. Y le duele que la persona no quiera aceptarlo. Pero como eso es un Dios justo, pues tiene que obrar justicia. Por ejemplo, si un juez tiene un hermano delincuente, si es un buen juez y le toca juzgar a su hermano, si es un buen juez, le va a doler en su corazón porque es su hermano. Pero tiene que hacer justicia si es un buen juez. Pues también si es su hijo, pues sería así. Pero tiene que obrar justicia y condenarlo si es culpable, por supuesto. Así está en el caso espiritualmente. A Dios le duele también, pero tiene que obrar justicia. Tiene que cumplirse la palabra del Señor. Esas son las consecuencias del pecado. Pero es cuestión de nosotros si queremos vivir hundidos en el pecado o queremos escapar
de la condenación eterna. Gloria a Dios, porque los que han aceptado a Cristo en su corazón y si no le ha aceptado, le recomiendo que lo acepte. Los brazos del Señor están extendidos para recibirlo con los brazos abiertos. Venga Cristo, Él lo salvará. Acéptelo en su corazón y Él le dará la vida eterna que tanto anhela y podrá estar con el Señor en el reino de los cielos. Él es el único que lo puede salvar. Él es el único que lo puede restaurar. Solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó, dale me gusta. También compártelo. Oh, bendito Dios amado. Toca los corazones, bendito Dios. Ministra, Padre, con tu poder. Las almas, Padre Santo, escuchen este clamor, Señor amado. Oh, bendito Dios, que usted le está llamando, Señor amado. Tócalos, guárdalos, bendícelos, Padre Santo, y compunge los corazones. Y acéptalos. Si alguien acepta tu nombre, bendito Dios, en su corazón, bendito Dios, guárdalo, escribe su nombre en el libro de la vida. Vamos a gloria de tu nombre. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén.